Durante mucho tiempo, Lena creyó que el amor era sinónimo de sacrificio. A sus 38 años, era conocida en la empresa de cosméticos donde trabajaba como una de las gerentes más fiables y dedicadas. Llegaba antes de la hora, se marchaba después, resolvía problemas que ni siquiera eran de su competencia. Y todo ello con una sonrisa contenida, de esas que ocultan el cansancio crónico de quien ya no sabe lo que es descansar. En casa la realidad era otra. Sergio, su marido, pasaba los días tirado en el sofá manejando el volumen de la televisión con más energía que la que mostraba en cualquier otra cosa. Desde que logró la jubilación por invalidez, ni siquiera se levantaba para buscar agua. Clara, la hija de 10 años, ya se había acostumbrado a la ausencia emocional de su padre y a ver a su madre siempre ocupada. Y Lena, aún exhausta, seguía manteniendo todo, convencida de que esa era su misión. La presión no venía solo de dentro de casa. Carmen, su suegra, se encargaba de reforzar el papel que Lena debía desempeñar, el de cuidadora, proveedora y pilar de la familia. «¿Sabías con quién te casaste?», repetía cada vez que su nuera mostraba algún signo de frustración. En esos momentos Lena tragaba saliva, respiraba hondo y volvía al trabajo con aún más empeño. Ya había rechazado invitaciones a cursos de formación, encuentros con colegas e incluso un viaje de premiación para no dejar a Sergio solo. Al fin y al cabo, ¿quién lo ayudaría si algo le pasaba? Cuando surgió la propuesta de trabajar en París durante un año, con vivienda incluida y colegio bilingüe para Clara, Lena dudó. El salario era excelente. El cargo era una promoción, pero su primera reacción fue de culpa. ¿Cómo dejaría a Sergio y a Carmen? Lo que ella ignoraba era que, mientras ella vacilaba por lealtad, ambos ya planeaban seguir con sus vidas sin ella, usando su sueldo para mantenerse cómodos. Aquella martes el día parecía rutinario. Lena se había levantado a las 5:40, preparado el café, organizado la merienda de Clara y dejado los comprimidos de Sergio encima de la mesita junto al sofá. Salió con prisa, con los hombros tensos y los ojos ya cargados de cansancio, antes siquiera de las 8 de la mañana. Al volver, más de 12 horas después, encontró a la hija dormida en el sofá y a Sergio roncando con fuerza, con una caja de pizza vacía a su lado. Fue entonces cuando vio el móvil de él sobre la mesa de la cocina con la pantalla encendida por una notificación. No era de los que husmeaban, pero la alerta llamó su atención. Era un mensaje de voz de un número guardado como Svetlana. El nombre extraño aceleró su corazón. Sin pensarlo, pulsó play. «Cuando ella se vaya, solo quedaremos tú y yo, amor. Con el dinero de ella viviremos bien aquí. Ya arreglé todo con mamá, no te preocupes, ella nunca lo sabrá». El audio duró apenas 20 segundos, pero bastaron para que el mundo de Lena se viniera abajo. Su cuerpo permaneció inmóvil, pero por dentro era como si algo se rompiera irreparablemente. Escuchó el audio 2 veces más, en silencio, y luego empezó a revisar el historial de mensajes. Descubrió que Svetlana era una antigua conocida de Sergio, con quien mantenía contacto desde hacía meses. También halló conversaciones con Carmen sobre la farsa de la invalidez, sobre lo conveniente de mantener a Lena ocupada y agotada, y sobre cómo todo aquello era para el bien de la familia. En ese instante, algo cambió dentro de Lena. No fue un grito, no fue un llanto, fue un tipo de silencio frío y decidido. Borró el historial del móvil, lo colocó de vuelta en el mismo sitio y subió a dormir junto a su hija. Mañana, todo sería distinto. Al día siguiente, Lena llegó al trabajo más temprano de lo habitual, pero no para adelantar informes ni revisar pedidos. Se sentó ante el ordenador, abrió el correo de dirección y escribió: «Confirmo mi interés en la propuesta para la unidad de París. Estoy disponible para iniciar en un plazo de hasta 30 días, según indicaciones del área de movilidad». Era una frase simple y objetiva, pero cargada de un peso inmenso. Al pulsar enviar, Lena sintió un frío en el estómago, no de miedo, sino de liberación. Por primera vez en años, tomaba una decisión por sí misma. Llamó al colegio de Clara y confirmó que aceptaría la beca para dependientes en la unidad internacional. A continuación, comenzó a apuntar todo lo que necesitaba resolver: abogado, documentación, billetes, mudanza. No había espacio para la duda. El dolor de lo descubierto era intenso,
pero aún lo era más el deseo de empezar de nuevo. Ese mismo día, concertó una cita con un abogado recomendado por una colega de trabajo. Durante la reunión relató todo: la supuesta invalidez de su marido, el audio, el plan con la amante y la complicidad de su suegra. El abogado escuchó atentamente y al final dijo con firmeza: podemos presentar la demanda de divorcio y, si es necesario, iniciar un proceso para investigar la validez de su jubilación, pero necesitamos pruebas. ¿Podrías mantener la calma unos días más y recopilar todo lo posible? Lena asintió. Regresó a casa esa noche con una extraña serenidad, como si estuviera protegida por una armadura. En los días siguientes, fingió normalidad. Siguió cocinando, saliendo temprano y sonriendo cuando Clara preguntaba si todo estaba bien. Y al mismo tiempo, guardaba copias de documentos, audios, conversaciones y detalles financieros. Sergio no tenía idea de que el plan que creía llevar a cabo se había revertido, y ahora era Lena quien preparaba su salida definitiva. La explosión sucedió una semana después, cuando Lena, ya con los billetes comprados y la documentación lista, anunció en la cena que había aceptado la oferta para París y que ella y Clara partirían el próximo mes. Sergio casi dejó caer el plato al suelo. «Estás bromeando, ¿no? ¿Me vas a dejar aquí y mi salud?», gritó, intentando adoptar el papel de víctima. Lena simplemente lo miró con calma. «Sabes muy bien que no tienes nada de malo en la salud. Sé de Svetlana, sé de la farsa, sé lo que tú y tu madre tramaron». El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en años, Sergio no supo qué argumentos usar. Intentó negar, luego recurrió al llanto, pero Lena no cedió. Al día siguiente apareció Carmen, furiosa, acusándola de querer destruir la familia. Lena firme respondió: «Si quieres seguir fingiendo, adelante. Yo ya no finjo nada». A partir de ese momento, todo sucedió rápido. El abogado presentó la demanda de divorcio, adjuntando pruebas contundentes de la farsa y solicitando medidas para proteger los bienes de Lena. Sergio intentó reaccionar, alegando dependencia económica y reclamando parte del apartamento donde vivían. Pero al recibir una notificación sobre la posible apertura de una investigación federal acerca de su pensión de invalidez, Carmen cambió de actitud. Llamó a Lena en privado y, sin rodeos, suplicó que no siguiera con el proceso. «Él ya está pagando por lo que hizo», dijo. Lena no respondió de inmediato. Pensó en todo lo que había vivido, en cada mañana despertando antes del sol, en cada humillación velada, en cada vez que tragó su llanto para mantener la casa en pie. Finalmente, contestó: «Si él acepta el divorcio sin impugnar nada y me deja marchar en paz con mi hija, doy todo por concluido». Carmen accedió. Sergio, sin alternativas, también. En la mañana del embarque, Lena no lloró. Mientras Clara brincaba de alegría con pasaporte y mochila nuevos, ella respiró hondo junto a la puerta de embarque, como quien por fin llega a su punto de partida. Había vendido el coche, cerrado cuentas y dejado una carta sencilla a los vecinos, avisando solo a quien importaba. El apartamento seguía a su nombre, pero vacío, parte del acuerdo silencioso con Sergio. Al pisar el avión, con su hija al lado, sintió una mezcla de miedo y alivio. Sabía que el nuevo comienzo no sería fácil, pero por primera vez en años, era ella quien elegía el rumbo. En París, todo era nuevo: el idioma, las calles, los olores, el clima. Pero también había acogida. La empresa ofreció apoyo desde el primer día, y Clara se adaptó más rápido de lo que Lena imaginaba. Durante los primeros meses, Lena se encontró frente a silencios que nunca antes había enfrentado. Silencios sin reproches, sin exigencias, sin Sergio en el sofá ni Carmen al teléfono. Silencios que al principio asustaban, pero que poco a poco empezaron a calmarla. Comenzó a pasear por las calles después del trabajo, a probar comidas para las que nunca había tenido tiempo o dinero, a responder mensajes con un «déjame pensar», porque ahora podía hacerlo. Víctor, su nuevo jefe, era un hombre amable, reservado y atento. Con el tiempo, comenzaron a acercarse, primero con conversaciones de trabajo, luego con cafés, finalmente con una complicidad que crecía en silencio. Él respetaba los límites de Lena, y quizá por eso ella se permitió sentir algo por él, no como alguien que necesitaba llenar un vacío,
sino como alguien que ya estaba lo suficientemente entera para compartir una nueva parte de su vida. Cuando cumplió un año en París, Lena recibió una invitación inesperada. Víctor la citó para cenar en un pequeño restaurante escondido entre dos calles estrechas del Marais. Era una noche fría. Clara dormía en casa de una amiga del colegio y por primera vez en mucho tiempo, Lena se vistió sin prisas, solo para sí misma. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de libros, música, infancia y proyectos. Al final de la noche, Víctor tomó su mano con delicadeza y dijo: «Sé que has reconstruido todo con mucho esfuerzo. No quiero invadir ese espacio. Solo quería decirte que, si algún día quieres, me encantaría formar parte de él». Lena no respondió de inmediato. Simplemente sonrió, sintiendo que había allí algo raro. Alguien que no quería rescatarla, sino caminar a su lado. Mientras tanto, al otro lado del océano, Sergio empezaba a cosechar lo que había sembrado. Sin dinero, sin el apoyo de su madre, que ahora lo trataba con desprecio por haberla involucrado en un riesgo judicial, tuvo que buscar trabajos eventuales en la construcción. Con dolores reales de espalda, resultado de años de sedentarismo y descuido, no lograba mantener un empleo fijo. Svetlana desapareció en cuanto supo que su plan había naufragado. El piso de Lena estaba cerrado e inaccesible, sin posibilidad de uso. Intentó acercarse a Clara por redes sociales, pero su hija respondió con un mensaje firme: «Cuando quieras ser padre de verdad, hablamos. Hasta entonces, no me busques». Solo y derrotado, Sergio vivía en pensiones baratas, manteniéndose con lo poco que lograba ganar y mucho de lo que había perdido. Por primera vez, no había nadie que lo protegiera de su propia verdad. Lena, por su parte, reencontraba cosas que ni sabía que había perdido: el placer de dormir una noche entera sin interrupciones, el gusto por leer antes de acostarse, la risa espontánea durante la cena con Clara. Poco a poco, recuperaba su identidad. Logró convalidar parte de su título universitario y fue invitada a un proyecto de liderazgo en la sede europea de la empresa. Cuando compartió la noticia con Clara, la niña saltó en el sofá y gritó: «¡Te lo mereces, mamá!». Eso valió más que cualquier ascenso. No se trataba solo de éxito profesional, sino de sentirse reconocida como mujer, como madre, como ser humano. En su cumpleaños número 40, recibió flores de colegas, mensajes de antiguos amigos y un pequeño anillo de plata con una piedra azul de parte de Víctor. No era una propuesta de matrimonio, todavía no, pero sí un claro gesto: «Estoy aquí, si tú quieres». Un día, durante un paseo con Clara por el jardín de Luxemburgo, la niña preguntó: «¿Crees que papá todavía cambiará?». Lena pensó antes de responder: «No lo sé, hija. A veces las personas solo cambian cuando lo pierden todo. Y a veces ni así». Clara miró al suelo. Luego apretó fuerte la mano de su madre. «Menos mal que tuviste valor». Esa frase resonó en la mente de Lena el resto del día. Valor. Era la palabra que durante tanto tiempo pensó no poseer. Durante años había confundido paciencia con sumisión, resiliencia con silencio, amor con anulación. Pero ahora sabía: el valor no era hacer todo por los demás, era, por fin, hacer algo por sí misma. Y en ese momento, caminando con su hija al atardecer francés, entendió que aquella decisión, la de partir, la de decir basta, había sido el verdadero acto de amor. En Brasil, ya nadie hablaba mucho de Sergio. Carmen evitaba pronunciar el nombre de su hijo en las reuniones de amigas de la iglesia y solo decía que él estaba pasando por dificultades. En privado, culpaba a Lena por haberlo dejado en un momento tan delicado, pero ni ella misma sostenía ya esa versión con convicción. En el fondo, sabía que había sido cómplice de una mentira demasiado larga y que la caída de su hijo era, en parte, consecuencia de sus propias decisiones. Algunas personas intentaron justificarlo, alegando que Sergio estaba deprimido, perdido tras el final del matrimonio, pero la mayoría conocía la verdad. Él eligió el camino más fácil mientras tenía a alguien que lo sostuviera. Cuando esa base se derrumbó, no quedó ni orgullo ni estructura. Al otro lado del Atlántico, Lena seguía construyendo una vida más liviana. Participaba en ferias literarias con Clara,
Tomaba clases de francés y mantenía una rutina tranquila. Los fines de semana cocinaba platos brasileños para sus amigos extranjeros y se reía al escuchar a Víctor intentar pronunciar feijoada con acento. Su rostro había cambiado, las ojeras habían desaparecido y su mirada brillaba. Ya no se disculpaba por cada decisión, ya no caminaba con los hombros encorvados. Cuando conversaba con otras mujeres en el trabajo, compartía su historia sin dramatismo, pero con firmeza, como quien ha sobrevivido, aprendido y ahora se empeña en no olvidar. Fue difícil, pero necesario, solía decir. Y cuando le preguntaban si se arrepentía de algo, respondía con claridad: solo me arrepiento de no haberme ido antes. En su segundo año en París, Lena recibió una sorpresa más. Una invitación de Víctor, esta vez más directa. Él quería construir una vida con ella, con tiempo, con respeto y con ligereza. No hubo rodillas en el suelo ni promesas grandilocuentes. Hubo solo una mirada firme y una pregunta sencilla: ¿puedo ser tu compañero de la manera en que tú quieras vivir? Lena dijo que sí, no porque lo necesitara, sino porque quería a alguien con quien compartir lo que había conquistado. Se casaron en una ceremonia discreta en el consulado, con Clara vestida de azul claro llevando las alianzas. No hubo familia de Brasil, ni drama, ni reconciliación con el pasado. Solo tres personas que sabían el valor real de empezar de nuevo con verdad. Hoy, Lena sigue trabajando en la misma empresa, pero en un cargo directivo. Clara habla 3 idiomas y dice que quiere ser abogada para defender a personas como mi mamá. Sergio, nadie sabe con certeza. A veces alguien comenta que lo vieron haciendo fletes, más delgado, más callado, más amargado. Lena no siente rencor, no desea mal. Solo entiende que algunas personas nos liberan más por lo que nos quitan que por lo que ofrecen, y que decir basta también es un acto de amor, por uno mismo, por los hijos, por la vida. Lena no se volvió heroína, ni celebridad, ni inspiración de las redes sociales. Simplemente decidió no morir en silencio, y por eso hoy vive en paz.